Pero esto, ¿sabes lo que pasa? Que es que los políticos a veces dicen, hacen magia simpática, hacen magia, ¿no? Que es como, vamos a poner aquí esto, entonces al poner esto se va a generar un efecto, es como cuando se llevaron la asamblea de Madrid a Vallecas, ¿no? Entonces decían, así vamos a revitalizar la zona, consecuencia que los diputados van y vuelven en coche y no pisan Vallecas. O se pone la señora esta a robar cremas, tronco, al lado de la... Claro, movida, o se contagia, ¿no? Solo salen a robar de la asamblea. No, pero mira, me pasó a mí... por cierto, yo creo que no estoy entrando por mis cascos, pero bueno, da igual. Pero por lo mío sí. No, yo también me oigo bajito, ahora un poco más alto, gracias, sí. No, yo sobre todo es que, o sea, ya tengo la nariz taponada y ya es como a ver qué coño me pasa, ¿no? Pero a mí me pasó cuando yo fui en una de mis múltiples encarnaciones previas a Gordo con... Bueno... Gordo se ha mantenido bastante estable a lo largo del tiempo, ¿eh? Hay que decirlo. O sea, no es de las que... Ha habido distintas avatares. Gordo pastillero, gordo político, gordo tal. Pero gordo ha sido casi siempre. Claro, pero tuve un mes de Gordo segurata. Tuve un mes de gordo servicio de seguridad levantando... Y no te gustó, no aguantaste lo suficiente. Un mes negros manteros... buscando niños sudamericanos de estos... la gente no lo sabe, pero en los festivales, en las ferias... hay como diferentes tribus, ¿vale? ¿Pero qué feria? ¿Qué tipo de ferias te refieres? Igual la conoces, la Semana Negra de Gijón. Sí. Vale, entonces, que sabes como es como un evento multitudinario de Gijón y tal, donde hay como, pues, debates, conferencias, exposiciones de bauluz, de fotografía y drogas. Entonces, la fiesta, o sea, quiero decir, se combina todo, ¿no? Sí. Y entonces hay novelistas y drogas también. Entonces... bueno, en general, yo diría casi que la nota común dominante común casi son las drogas. Sí. No, espérate que en Gijón la peña come mucho y se mete una raya gigante. Claro, o sea, para compensar. Pero la gente de Gijón, o sea, los asturianos son unas máquinas, son más brutos que un arao. Y los quiero mucho, son majísimos, pero se comen los tíos a lo bestia y luego se ponen rayas a lo bestia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Montas un festival de un mes, ¿vale? En donde, bueno, pues para el que no lo sepa, ¿Un mes entero es eso? O sea, bueno, no, la organización toda, o sea, la materialidad, claro, de poner los pivotes, vigilar, montar, desmontar, tal, dura un mes. Y entonces ahí llegan... o sea, la semana asturiana es un mes. Es un poco la... No, todo lo que es el suceso de organizarlo, ¿no? Y entonces, luego son 15 días de party, ¿vale? Joder, 15 días. Y siempre gana Gómez Gibano, ¿no? Sí, o sea... Que siempre gana, que también hay una en Murcia, ¿no? Hay una en Murcia también. También la gana con que siempre gana con Mexicano. Qué majete, le conozco muy simpático, perdón, sí. Entonces había un servicio que se llamaba SETOS. Que era Servicios Técnicos de Organización. Entonces te hacían como un cursillo de seguridad antes de ir y tal. Y entonces de RCPs aprendías a tal, mira, estos son los incendios, te llevaban a hacer una cosa con extintores y tal. Y luego entonces vamos a hacer 3 turnos y tal. El turno de mañana, turno de tal, y luego el turno de noche y tal. Y entonces uno de los elementos clave era gestionar feriantes, ¿vale? O sea, jodido. El coche de choque y tal. Hay una asignatura, ¿no? Sí, hombre, que soy jodido. Feriantes management. Qué miedo, tío. Claro. Entonces, era llamativo porque había como 2 partes de la Semana Negra, ¿no? Una donde había venta ambulante, ¿vale? Que la venta ambulante la hacen determinados subgrupos, pues, nigerianos, por ejemplo. Gitanos antiguamente, ¿no? Gitanos. Todavía, ¿no? Sí, pero yo creo que los gitanos mucho más establecidos que antes. O sea, mucho más. Pero bueno, en este tipo de ferias son mucho como de avalorios, rollos souvenir. Sí, claro. O sea, como que sea. Entonces, mucho nigeriano. Claro. Y el nigeriano pilla un puesto que es el que hace la mujer, que es el que lleva la mujer. Y luego los hombres van llevando cosas o poniendo mantas con CDs. En aquel momento eran CDs. Ahora yo no sé qué coño pondrán los manteros, pero en aquel momento eran CDs. Ahora pues pondrán copias de bolsos de Louis Vuitton o lo que sea. Entonces, en los puestos de venta ambulante, luego están ¿En qué año estuviste en la Semana Negra de Gijón, macho? Pues yo creo que 2000... Yo creo que 2002, una cosa así. Que estabas de segurata ahí, no. Sí. O sea, de seto, esto de entonces con walkie y tal. Vale, sí. Vale, entonces, y por la noche, que era mi turno, el turno de noche que tenías que vigilar, que no robase la gente dentro de los sitios y tal.
Y el tema es que aquí estaban también los latinoamericanos que vendían los arcos y las flechas típicas estas de por qué algún borracho empieza a tirar flechas. Vale. Y los sombreritos y todo eso. De los sombreros, la flauta esta, tal. Y entonces estos, que van siempre en grupo, van con las madres y los niños pequeños. Y entonces, pero los niños pequeños están a las 2 de la mañana dando vueltas por allí. Entonces, una alerta habitual era, oye, código no sé qué, se ha perdido un niño de 2 años, no sé qué. Y nada, gente encantadora, pero claro, o sea, veías al niño de 2 años al lado de la carpa donde está la música electrónica, y entonces él está ahí, el niño como un retaco y tal, oye, que ya lo hemos encontrado, tal. Todas las noches igual, ¿eh? Y entonces, con los nigerianos manteros, tú los ibas levantando, o sea, era como un río de gente, y entonces ibas como, o sea, tú ibas pasando la dupla había como diferentes equipos, y entonces la dupla iba pasando, y según iba pasando, iba como levantando a los manteros, pasabas y se iban poniendo por detrás, ¿no? O sea, entonces era como o sea, y entonces mirabas para atrás y ya se habían vuelto a poner, claro. y no pasa nada, la ficción claro. de toda la puta vida. ¿Dónde las normas eran diferentes? ¿Dónde creéis que aquí interactuabas? O sea, normas a la cara, tal, oye, por favor, levanta, no sé qué. No, porque ya... Oye, tío, levanta, no me jodas y tal, y ya tal. O sea, negociado tal. ¿Dónde había otro espacio? Que era... ¿La zona VIP o qué? No. ¿Dónde estaban los feriantes? Los de los cacharros. Ah, claro. Los autos de choque, ¿no? Eso, ¿no? La noria. Eso, son jodidos, sí. La cosa era más... Entonces te dicen, oye, ¿cómo tienes que interactuar? Y dicen, bueno, si hay una movida con los feriantes, vosotros no os metáis. Claro. Sí. Y la frase que recordaré toda mi vida fue: no os harán nada en tanto cuanto me perciban que sois una amenaza. No, a mí no os harán nada en tanto no perciban que sois. Pero me suscita una pregunta: ¿por qué en Saint-Denis no estaba la empresa Setos? Claro, pero fíjate que esto se lo podían haber explicado a la gente en Saint-Denis. Sí. O sea, mira, no, es que estás entrando en diálogo con Peña. No sé si me explico. Mercheros, macarras, cultura nómada. Es la misma relación. O sea, podemos hablar, o sea, quiero decir, podemos observarlo, pero en realidad no vamos a reaccionar de la misma manera. Tú eres un antropólogo que está... Bueno, es que tú eres un antropólogo. Claro, es que tú eres un antropólogo. Tú eres doctor en antropología. Sí, pero lo que yo no entiendo es Saint-Denis. A mí me suena como de los príncipes, como Saint-Denis. Me suena muy bien. Y además, jamás harías un estadio en el que juega la selección española en un barrio que fuese... Que incluso Vallecas sería bastante más agradable que eso, por lo que dicen ahora. Sí. Y por lo visto, ¿no es la primera vez que ahora ha habido este tipo de problemas en ese estadio? Claro, pero en esa zona. Yo a lo que voy es al hecho de que si tú vas a relacionarte nosotros, y yo creo que, por cierto, luego te preguntaré qué significa interseculares. Claro. Que no lo entiendo. O sea, es muy fácil. ¿Por qué interseculares? Seculares lo entiendo, pero intersecular. Porque yo estaba estudiando, cuando se me ocurrió la idea, los buenos libros a mí se me ocurren por el título, y este es el que mejor me ha ido y se me ocurrió por el título. Y es porque yo estaba estudiando antropología y había, para mi tesis, y ponía un libro que se llama La antropología intersecular de Andalucía. Imagínatela, ¿no? Pero vamos, es finisecular. Intrasecular. Finisecular es de final de siglo, que eso es más común, ¿no? Vale, poesía finisecular catalana. Intersecular es entre un siglo y el otro. Y en efecto, yo, cuando yo tenía 18 años, pues era 1999. Entonces, cuando tenía 20, mi época, digamos, era muy intersecular. O sea, es cambio de siglo. Claro. Sí, de hecho, el título funciona porque mezclan macarras con intersecular. Exactamente. Exactamente. Como macarra y lo intersecular es como... Sí, además que no está en la RAI y tal. Igual que Moderneo, que también sale en uno de mis libros. Sí. Que es Moderneo, curiosamente. Pero a mí me gusta el título. Me lo quería cambiar. El editor me decía, cambia eso. No funciona. Pero eso no funciona. Nada ha funcionado. Los editores no hay que hacerle. Que se joda el editor. No es verdad. ¿Cuál es el Saint-Denis de Madrid? No hay. No hay, claro, es que no tiene sentido eso. ¿No hay Denis? ¿No? No, yo no soy de aquí, ¿eh? O sea, yo voy a tocar de oído aquí. O sea que... No, es que a mí no tiene ni pie ni cabeza lo que me dice la gente, que le estaban robando los magrebíes a las familias de clase media que iban a ver el partido, a los chavales que iban a ver el partido, a las chavales que van a ver el partido. Es que me parece inconcebible, primero, que hubiese un estadio en una zona así.
Segundo, que no hubiese una básica protección hacia los... Unos buenos setos. Igual que había, de los 90 siempre había policía por los hooligans de Ultrasur, por los siempre ha habido. No entiendo que no haya ahí, no entiendo nada. Se comentaba que el Madrid, Madrid organizó la final de no era la Libertadores, era la... Sí. Joder, la repetición de la... El River Boca, ¿no? Fue ahí. Sí, pero primero había sido ahí, sí. ¿qué pasó? Se liaba la de Dios, se tuvo que jugar aquí porque se liaba la de Dios. Y se jugó aquí en el Bernabéu y no pasó nada. Claro, porque tienes policía siempre. Claro, pero para mí, fíjate, nos habla de una cosa. ¿Cuál es el gran cambio de España a efectos de macarrismo, marginalidad? Siglo XX. Empieza el siglo XX. Si nosotros hablamos del siglo XX y hablamos del macarrismo, que ya lo definirás con mejores palabras tú, ¿no? Pero hablo de, bueno, ¿qué es lo marginal, ¿no? ¿Cuál es la verdadera minoría de origen racial en España? ¿Cuál es? Pues la que ha constituido el pueblo nómada por excelencia, los gitanos, en todo caso asociados los mercheros, que es un poco el payo con costumbres nómadas de la Castilla, ¿no? O sea, y que todavía sigue muy vinculado al tráfico de drogas y a vivir fuera de la norma social del Estado, de la ciudad, de lo burocrático, de lo funcionarial, de las normas y de los tribunales. La visión nómada, o sea, la visión autónoma, ¿no? Esto lo resuelvo yo, ¿no? La visión de lo que nos dijeron cuando... La primera norma es que no os metáis en sus movidas, porque sus movidas las arreglan ellos. Sí. Y el hecho es que en mi año hubo un apuñalamiento entre feriantes y no nos metimos. O sea, no sé si me explico. O sea, llamamos a Sanidad, vi a aquel paisano con una puñalada en la espalda gritando, no sé qué, y todos para casa. Ambulancia y a correr. Claro, esa marginalidad era nacional. En el siglo XX. Es nacional todavía. Bueno, quedan algunos, sí. Claro. Mientras que hay un auto de choque, quedarán ellos. Esa marginalidad, esa visión nómada, ese no atenerse a las normas, ¿vale? De esos pueblos o subgrupos o subculturas, sigue todavía permaneciendo en el siglo XX, pero antes de la llegada de la inmigración, era netamente nuestra marginalidad. Sí. La marginalidad de los 80, todos eran Álvarez, Gómez, Montoya o lo que sea, pero eran todos españoles y blancos. Claro. Y sí que había un choque enorme de convivencia, o de, no sé cómo decirlo, o sea, de adaptación a la convivencia con estas comunidades o subgrupos sociales, pero no es la de hoy, que es la de Saint-Denis, que es otra cosa. No sé cómo, o sea, yo no sabría explicar que no es el mismo tipo de diálogo. Es curioso que no tiene nada que ver realmente, porque realmente tiene que ver con un colonialismo igual que Inglaterra, que curiosamente España, teniendo tanto territorio, bueno, que algunos decían que no era colonial, ¿no? Que dicen que no es colonial y tal, pero bueno, teniendo tanto territorio como conquistado y que nuestro idioma se habla en tantos lugares, es curioso que en España hay mucho menos personas de otras razas que hay en Holanda, por ejemplo, de Surinam, y en Francia a tope, ¿no? A saco. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían en Argelia colonias, tenían colonias en Marruecos, nosotros también teníamos colonias en Marruecos, en Guinea, pero es curioso porque ahí ya están nacidos ahí, incluso en Inglaterra lo mismo también, y en España no sé por qué, no sé cuál es la razón, no tengo muy bien... El vaquilla era... Sí, pero que ahí también tiene sus vaquillas en Francia. Lo que quiero decir que ahí en Francia ha tenido ha absorbido una población de otras razas que aquí no ha habido. Porque yo vivía en Holanda, iba a un colegio internacional, no como era una cosa pija, digamos, entre comillas. Y cuando yo vine a Ramiro de Maeztu y eran todos blancos, absolutamente todos. Ese es en Asturias ni te digo. Claro, y los barrios. Había una chica negra en el instituto. Claro, pero luego, ¿dónde estaba el elemento internacional que yo tenía en el colegio pijo, digamos? Aquí era en San Blas, donde eran los MTR, que era pues el Goyo, unos negros que eran muy amigos de otros, que eran marroquíes unos, blancos otros, las grandes pandillas de tipo duros, ya en los 80 al principio. Los rockers, era Simón el rocker negro, estaba el Blackie, el Simón, su hermano mayor. Habían varios rockers negros, que eso es muy curioso, porque claro, antes no había raperos en esa época, entonces lo que era de moda entonces era ser rocker. Y las pandillas jodidas, los breakers, eran unos tíos que paraban en Malasaña y uno era negro, el otro era moro, el otro era español.
Y siempre ha existido esas pandillas, claro, no son gente que viene a barrios normalmente, aunque aquí en Simón el Negro creo que era su padre, era un tío que estaba asociado al dictador que hubo en Guinea, o sea, era un tío con estatus y tal. Pero mucha de esta gente, claro, se asociaba, los grupos interraciales, digamos, multirraciales, eran de barrios y desde muy pronto. No, Pero ¿y la identidad no en esta época, común? no en esta época de los años 70, 60, pero la luego identidad común de esa... Fíjate, es que el tema de las tribus, ¿no? Sí. O sea, en el caso de Asturias o de Gijón eran los del polígono. A mí me subieron un día al instituto a pegar los del polígono, Claro. porque la primera vez que me pegué de hostias y aprendí que nunca hay que meterse en una pelea que no sea tuya fue en la discoteca Oasis. 2 tíos se estaban pegando, yo estaba bailando porque me encanta bailar, y de repente veo a 2 tíos pegándose y cometo el error de meterme en medio a separarlos. Más. ¡Mel! Ojo morado. Pasó lo que pasa siempre, hay que advertir a la gente que haces eso, que es que en los que están ven a alguien en medio y dicen, Hostia. por él. Claro. Total, que me pegaron una hostia, tal, me puse otra, bueno, ya me puse también a pegar. Genial salida, me voy al baño, tal, sangrando, tal, la nariz. Y nada, ya, pues lo típico, nos vamos con los 2 colegas que iba, salimos para afuera. Y entonces, tócate los cojones, volviendo por el muro, me encuentro a uno de los que tal, y era de los del polígono. Y yo, que soy gilipollas, fui a hablar con él a explicarle que había sido un error, que no sé qué. Nada. Te calzaron O otra. sea, Me extraña. Por gilipollas. total. No, y luego subieron al instituto a buscarme. Madre Tío, mía. ya, o sea, la típica cosa de instituto de joder. Bueno, de la violencia que yo no sé si sigue estando tan presente. Esto hemos hablado mucho. Si sigue estando tan presente la violencia a los 16, 17, 15 años. Ese momento en el que yo en los Seguro 80 que sí. la gente se pegaba. O sea, había nazis. Yo me acuerdo cuando llegaban los nazis. Lo que te decía era el tema de cuál es la identidad de subgrupo. Porque claro, los mercheros son mercheros, los feriantes son feriantes. En el caso de los del polígono, para los que no lo sepáis, el polígono es el barrio. O sea, que era un ex polígono que lo tiran abajo, hacen pisos, hacen casas sociales, y los del polígono, o los rejas... Pero eso es polígono, ¿eh? O sea, la mina, por ejemplo, las 3.000 viviendas son polígonos. No tiraba un polígono, o sea, se llama polígonos. Que ellos le llaman polígano. ¿Ah, sí? Polígamo. Muchos sí, me lo hacía a mí, ¿no? Uno de las minas, un gitano de la mina, que era de la edad, de la época del vaquilla. Pero era un tío también gitano, pero de otro rollo totalmente de las organizaciones que había en la mina, y ese era el polígono, eran polígonos. De hecho, las 3.000 viviendas son del mismo año, son del 74, 75. Oye, hay un tema aquí que me interesa, porque si te fijas, tú eres del 81. Sí. Tú eres del 80. 80. Yo soy un poco mayor, soy del 77, pero bueno, más o menos. Y hemos vivido todavía esa España. Hay un episodio que no sé si lo cuentas como tal, pero creo que lo tratas un poco de refilón en un capítulo, que es todo el tema del barrio San Pascual. Y todo el tema de, claro, mi colegio estaba al lado. Aquí vivo al lado, es que yo vivía ahí, claro. Tú Yo ya vivía en sabes. Avenida Badajoz. Claro, yo vivía al otro lado, en la Claro. Alcalá, pero al otro lado. Y yo iba al Carlos V. Carlos Quinto, ¿cuál es? Carlos V, y estaba el Carlos V y la casita de la Virgen al lado. Yo y sé el lo de. Montpellier. Espérate, yo conozco el Obispo Perellón, Sí, que no. está. El Parque Calero, ¿no? El Carlos V era el público que estaba ahí en medio de la casita de la Virgen y del Montpellier, que eran los privados. Y yo al público. Pero ese que está enfrente de la mezquita. No enfrente, pero está, bueno, tirando hacia Al lado, abajo. ¿no? Tirando hacia abajo, como si fuese a la avenida de los Tierras ya por ahí. Ujú. Bueno, pues ahí había un descampado en el Claro. San Pascual. Y Está en tal. la película de Colegas. Y ahí hubo todavía, cuando yo era muy pequeño, unos incidentes que le quemaron la casa a una familia gitana porque el hijo había atropellado, había conducido sin carnet, había atropellado, había matado a un niño del barrio, no sé qué tal. Fueron ahí, les quemaron la casa. Está en Los el país. bananos eran de ahí, Sí, ¿no? los ¿Te suenan los bananos, bananos, claro, ¿no? Eso es muy famoso. Exacto. Y luego, pues aparte de los gitanos que sacaron de ahí, luego a uno le pusieron de conserje en mi colegio, porque le dieron una casa dentro del colegio y entonces decía, ya, no solo me los encuentro fuera, que tengo que salir corriendo, sino que es el conserje de mi colegio. Pero bueno, como conserje. Como conserje, y viejo, ahí ya, ¿no? sí, ahí ya se Robaba socializaba. poca gente en el No, pueblo. ahí O sea, ahí ya socializaba. Él iba con su silbato y tal, le dieron un uniforme azul. Y ya- Entonces tú eres de esa zona. Sí, yo nací en el barrio de Concepción y yo de hecho sigo viviendo ahí. Lo que pasa es que vivo más vivo en la avenida Donostiarra, pero en un ático y tal. Pero vamos, yo he sido del barrio toda la vida. Claro, pero esa búsqueda de la identidad del barrio, Sí. los Jets y los Sharks, West Side Story, ¿no? O sea,
la justificación de, no, yo esto lo utilizo como un armazón para presentarme ante el mundo, que yo creo que la deriva... Lo más interesante es, los años 70 y 60, era, como hemos estado hablando con un señor que está entrevistando ahora, totalmente territorial. ¿Por qué? Porque no tenías internet, porque era tu mundo, era tu horizonte material. Ahora mismo hablas con un tío de la China, de la Conchinchina, lo que sea. Luego, primero, todo el mundo era de la misma clase social. Incluso muchos eran de la misma inmigración. Luego, no tenían tanta tele, tenían 2 canales de televisión, entonces te aburrías como un entonces bajabas a hablar con el de abajo de él. Entonces se crearon unas relaciones muy importantes y era todo muy territorial. Entonces eran los de Vallecas contra los de Vicálvaro. Entonces todo eso, se creaban ese tipo de microsociedades. Sí, y la identidad era muy barrial, exactamente. Claro, pero esa identidad, fíjate, es que lo curioso de esto es, esa identidad barrial, sí, ¿vale?, que tiene que ver con el proceso de construcción, yo creo, adolescente, ¿no? Es decir, yo de repente hay un momento por el que delimito una alteridad, lo primero, es decir, hay un yo y hay un otro, hay una alteridad, ¿vale? Y no solo eso, sino que la determino en el conflicto. En un conflicto en el que el arrojo, o sea, es decir... Es parte de la identidad. Para que yo me identifique como lo que soy, hay que tener un enemigo, ¿no? Eso se sabe. Y luego serían las tribus urbanas, que era, pues yo soy cómplice, tú eres... La siguiente derivada, claro, que esto es... La globalización, eso. Eso es que sale en mi libro Macarrismo. Los rockabilis. Claro, pero primero es entonces, oye, no, pero que eres de Cuenca, hijo puta. No, pero es que yo me animo con el rock boogie boogie. Pero eso es de Cuenca. Sí, pero esos son muy paletos. Son muy paletos. Y son los que se quejan luego en el libro, los que se quejan son los... Está Madrid lleno de paletos. Les molesta encima que le sacas en el libro, pero vamos a ver, payaso, ¿sabes? Eres un palete, un tonto, ¿sabes? Pero sí, la gente que iba, claro, los que eran tan paletillos de la época y se creían muy modernos, siempre han sido los peores. Ya, los modernos no me caen bien en general, porque son todos de pueblo, son todos modernos de pueblo. Es decir, Calzada Calatrava... donde era hasta los mejores, Almodóvar, Lorca, todos, Buñuel, hasta los mejores, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Dalí, eran todos de pueblo. Y los de ahora son también de pueblo. Entonces llegan aquí y dicen, wow, me mimetizo con el mundo porque quiero ser guay, ¿sabes? No, es como cuando coges un bebé que va con un carrito de bebé. El bebé lleva un carrito de bebé porque yo no soy un bebé. Claro. Si eres un bebé. Entonces, deja de forzarte tanto en no tratar de ser lo que eres y eres lo que eres. Pero ahora estamos precisamente en una vuelta como a lo Cañí, ¿no? Pero quiero que volvamos... No, pero... Una vuelta irónica, claro. Pero, vale, es que para mí la circunvalación chula es... Vale, nosotros tenemos mercheros y gitanos que son de verdad. Eso no es impostado. Claro. Eso no es una creación. Eso no es teatro. Es fucking real, ¿vale? Luego llega en el proceso migración campo-ciudad y se crean esas identidades de barrio fuertes. Y los macarras fuertes eran los que venían del entorno rural, sobre todo. También había centro de Madrid que era muy... Poco se habla de la cantidad de drogas que se consumen en lo rural. No digo eso nada. Ahora, entonces en lo rural era el entorno en el que era saludable y eran muy brutos. No, era así, lo siento. Y eso lo decían los ángeles del infierno, decían que cuando se iban con sus motos por ahí, de los peores eran los granjeros y esos eran más duros que la hostia que te cogían tú. ¿Tú qué coño eres? ¿Un ángel del infierno? Que todos nos cagaríamos vivos. Pues, de eso hay una anécdota en Asturias, conocidísima. Joder, me va a joder porque voy a volver en el verano y todavía me va a calzar una hostia. En el ciclo de los 90... por eso decía de ir llegando. Tenemos los mercheros y los gitanos que son culturas nómadas de verdad, violentas, que se resuelven la vida. Luego tenemos el proceso de migración de campo-ciudad y la tal, que llegan los del polígono, los de Vallecas contra no sé qué. Y aquí se generan identidades. Luego la siguiente circunvalación llegan las tribus. Tribus urbanas, que es globalización realmente, son identidades globales, que las hay en Inglaterra, las hay en Estados Unidos, y son identidades de consumo, para mi gusto. Que sí, totalmente. Sí. O sea, identidades de consumo, construcciones frente al espejo, identidades postmodernas de me tengo que poner un disfraz. Tengo que poner un puto disfraz. Y entonces me pongo un disfraz porque todavía no tengo una identidad adulta. Y entonces... No, pero no solo por eso. Tú también piensas que es porque tú, en tu pueblo y en mi pueblo, de quién eres, saben quién eres. Cuando tú vives en una masa de gente, como seres humanos necesitamos que nos miren, que nos identifiquen como algo. Entonces hay mucha gente pues que consume esas identidades para que alguien le mire, para que alguien además, metidos en un proceso de la migración a la ciudad, de secularización, que la gente eso ya se rompe la familia, se rompe la iglesia, no sé qué tal. Necesitas una... Y en los 90 que llega en mi instituto, fíjate. O sea, en toda esta derivación, que súper lógica y tal, llegan los 90. No, los skins.
Que yo del 95 al y pico, no sé si fue diferente en Madrid, pero Sí, se puso muy de moda. se puso muy de moda el rollo skins. Sí. Y entonces en todos los putos institutos de Asturias había skins. O sea, y entonces había En skins toda España, sí, rapados y tal, y las seguillas aquellas de bulldog y Había tal. skins y luego había una derivada. Red ¿te acuerdas skins. que- no, bueno, los Red Sharp, skins, sí. pero había una derivada que eran los nacional bacalas, que era Sí, como claro. rollo medio nazi, medio Eran bacala. primos entre Bueno, ellos. es que había, o sea, pero todo a través también de la droga, por cierto, que al final es Espera, lo que espera, une. no, o sea, no, pero déjame. perdón, Vale, no. El calimocho, en el caso de las identidades tal, la farlopa o las pastillas tal, o el tal. Pero en los 90 pasó una historia que te va a dar la razón a ti, digo, por si la quieres, que es, había los gemelos. Los gemelos eran dos nazis, que eran gemelos. ¿Tú sabes lo de pandillas y Grandes. gemelos? O sea, Claro. los gemelos negros de los MTR, los gemelos de la Paz Claro. Moco, hay muchísimos gemelos, es curioso. ¿eh? Que sí. Y entonces, los gemelos, los tíos enormes, grandísimos, nazis, institutos de clase media, homogéneos, todos blancos. Claro, gente dispuesta a pegarse, ya te coloca muy por encima. Esto es una cosa que uno aprende fácil. O sea, en el momento en el que tú estás dispuesto a pegarte, aunque ya te colocan muy por encima de la gente normal de clase media. Ya es, no, mira, que nos pegamos. Entonces, los gemelos eran, pues oye, grandes, peligrosos, tal, y joder, pues aparecían y la peña se acojonaba. Pero en Asturias hay una cosa que se llama fiestas de Prau. Que son fiestas a las que vas a praos. ¿Dónde están? ¿Cómo era eso? La bajada del la bajada del que ya lo prohibieron eso, que era la bajada del que van con unas canoas y están todos ahí con un pedal increíble. ¿Dónde ¿no? están? ¿Cómo se llama? ¿Dónde? La Seina. ¿Cómo se llama el? Sella. Sí, sí. El Sella, joder, lo siento. Bueno, pero es que hay una peli que se llama Deliverance que Claro, habla un claro, poco de sí, esto. vale, sí, sí. Un poco. Vale, pues un poco la historia va un poco así. Es en las fiestas de Prado lo que hay son Brutos. borrachos y alcohólicos, ganaderos y agricultores. Van a pillar los Que gemelos llevan por- bebiendo toda la semana y que está la fiesta de Prado, les gusta y que son las 5 de la mañana y que no va a salir bien. ¿Vale? O sea, no, de verdad. O sea, y entonces, ¿qué sucedió? Pues uno de los gemelos, basada en su identidad, no Cobró. sé qué, hasta el extremo. O sea, hasta el extremo último. Entonces, claro, es esa colisión de las subculturas que se autorreferencian con tal y de repente entra en contacto con la parte de los feriantes, Claro, ¿no? Es decir, no, la parte rural, o sea, que al final son los rurales. Al final el macarra ese de los 70 eran tíos que venían del campo. Que son muy duros, tío, que están acostumbrados a... claro, pero entonces el macarra como identidad urbana, Sí. ¿vale? Tiene una parte de reflejo irónico. Hombre, primero es que el macarra literalmente significaba Macron, ¿no? Que era el chulo de putas en Francia. Y eso es muy interesante porque se transfirió a España, ¿no? Porque estamos cerca de Francia. Pero curiosamente a través de Nueva Orleans, que es un lugar de muchos proxenetas, en Estados Unidos hay la película mítica de Black Exploitation, o sea, The Mac. The Mac Man. Y le llaman Name Mackerel. Entonces es muy curioso que a través de Nueva Orleans, que era la única ciudad que era francófona, Sí. y aquí España viniese, y también en Uruguay y en Argentina lo llaman macro, directamente, macro. Y es una palabra de origen francés. Entonces esa palabra se empezó a utilizar despectivamente en su macarra. También rufián es la misma, en italiano es lo mismo. Rufián significa lo mismo, proxeneta, pero se acaba convirtiendo simplemente en un insulto. Y ese insulto, claro, tú preguntas a un tío de los años 70 y diré, uno que va a salir en mi próximo libro, el justiciero Usera, y dice, a mí esa palabra no me gusta, macarra no me gusta. Entonces ya a los 80, ya a los 90, yo soy un poco macarrilla, me decía un colega, y ahora pues Zetangana intentando disfrazarse de macarrilla, y ahora es hasta guay, ¿sabes? El macarra, ¿no? Pero en los 70 era un insulto, y si llama macarra a alguien... ¿Y qué condiciones mínimas tiene? Sí, o sea, ¿tú cómo defines el macarra? ¿Qué es un macarra? Un macarra es que... Es un tono de hablar, es una manera de hablar, es un deje. No. Es El un macarra- alargar. El macarra ha ido mutando estéticamente con el tiempo. El macarra es una persona que está dispuesto a pegarse de hostias. No solo está dispuesto, sino que es que le gusta mucho. Tiene predisposición a la violencia. Sí, pero es que, por ejemplo, lo que no entendemos tú y yo es como, ¿cómo es que ese no tiene miedo? No es que no tenga miedo. Estaba viendo una entrevista de un negro que es un tío que hace películas de estas ahora, que es muy famoso. ¿Conoces al boxeador chatarrero? No, pero espérate, un negro que es americano, que hace como películas estas de acción y tal. Entonces ese tío decía, no, es que yo prefería pegarme que follarme la tía más buena de mi... no es que no tengas miedo, es que se le da bien y dice, prefiero pegarme
que follarme a la tía más buena en mi ciudad. Entonces, claro, ese es el macarra. ¿El boxeador chatarrero, tú lo conoces? Sí, ese de los perros. Claro. Este tío disfruta pegándose, punto. O sea, se lo pasa bien. Bueno, ya, pega hostias. O sea, que eso también tiene una cierta satisfacción. Pero, o sea, es, 1, predisposición a la violencia. Totalmente. Perfecto. Pero no... Pero yo casi diría probablemente una sea... violencia, pero una violencia personal. No sé si me explico. No una violencia de... O sea, yo diría... No, es una violencia física. Pero no es una violencia de pistola, por ejemplo. No, claro, es física, hostias. Claro, tiene algo que ver con la identidad. Tiene todo que ver. Predisposición a la al violencia. final, el macarra se podría incluso... Hay muchas maneras de analizarlo y verlo, como con las tribus urbanas, lo que tú quieras. Pero al final es una persona que está dispuesta a darse de hostias con las manos. Con las manos. Exacto. No, con las manos. Y a resolver los problemas con las manos. Y es muy interesante. ¿Cómo se forman las mejores pandillas? Como las de los ojos negros de Don Pacheco. Pues cuando te voy a partir la cara a ti, y si tú le echas 2 cojones, que no todo el mundo se lo echa, pues acabas de colega. Él dice, coño, porque a ti no te voy a extorsionar. Entonces eres de mi panda. Entonces, así es como se crean las grandes pandillas en Estados Unidos, en España, en cualquier parte, ¿no? Bueno, de hecho, porque no todo el mundo está dispuesto a pegarse. Es como que tienes que estar un poco... Es como el que liga mucho con las tías porque por alguna razón no tiene miedo a nada y se las liga más, porque lo sabes. Y todos generalmente tenemos cierta timidez, ¿no? Sí. Y el que, oye, que coño, he visto a uno ahí, oye, tú, toma mi teléfono. Y dice, coño, vaya cabrón, ¿sabes? Ese, pues se va a follar más. Pues hay cierta... Ellos lo detectan que no en el ligar, sino que este tío tiene un arrojo y también porque su padre da de hostias todos los días, entonces pues está acostumbrado. Y esa es la clave, una de las claves. Perdón, es que a mí no me parece una cuestión menor, ¿eh? No, claro. O sea, quiero decir, yo por ejemplo, en las redes sociales, que yo creo esto es un tema que hemos hablado largamente, Jorge y yo, te notas mucho que hay un exceso de verbalidad porque la gente no se ha pegado. O sea, es como, oye, tío, yo no es por nada, pero hay cosas que no se dicen y no se le dicen a alguien y sobre todo a uno no le sorprende que le pidan cuentas. No sé si me explico, que es que... Exactamente, no, eso estoy de acuerdo. O sea, yo te partiría la cara a más de uno. Además, no solo eso, es que son un poco tontos. Porque estás hablando yo algunos artículos, ¿no? Y hablas de unos tíos, por ejemplo, como los Madrid Bandas, que son unos personajes porque no Madrid Bandas. Sí, míticos. Madrid Bandas eran unos míticos raperos, negros, blancos... negros y blancos, yo creo. Y 80 o 90. Sí, no, yo soy del 81, pues son del 79, 78, 80. Y eran muy peligrosos. Y entonces se pone una ristra de mensajes insultándolos. Y yo diría, oye, y eso no lo ha apetecido, pero como se le cruza el cable a uno y te coja tú y quién es amigo de tal. Sí. Es que te estás equivocando. Es que estás hablando mucho ahí, te puede coger y arrancarte la cabeza. Entonces, cállate la boca y no toques los cojones. Además, te lo digo, yo estoy haciendo mis artículos, tío, y viene siempre a tocar los cojones a alguien. Bueno, es que en mi barrio no pasa eso. Pero, hombre, que tú no lo ves, señor. Usted tiene 50 años y usted no ve cómo se venden kilos de cocaína, pero te puedo asegurar que aquí, en Olavide, vamos, aquí estaba Manolito Mano Negra, y bueno, pues me callo, y más gente llevando chavales a comerse huevos a África, a Norte de África, y a traerlos. Ya tuvo que intervenir una asociación familiar del barrio, pero claro, como tú no lo ves, creo que también me suda la polla lo que tú ves, payaso. Es que, y te vienen y te insultan y llaman a tu jefe y dicen, este imbécil no tiene ni puta idea, dímelo a la cara. Bueno, pero eso... Soplapollas. Y encima le pasa que se ponen ahí uno y uno me sigue y se cambia de un pringao que se tiene que cambiar cada vez para insultarme. Tú dime dónde estás. Te mete una torta en la cara, gilipollas, que vas a pillar. Tú sabes que esto lo he hecho alguna vez. Que este citó a uno cuando trabajaba en la Junta de Noviedo y citó a uno en la puerta. Que luego no fue, claro. No, pero que yo no los cito. Escucha, yo no los cito enfadados. Hay que respetar más y ya está. No, pero... Yo no macarra, hombre. Yo te voy insultando a la gente, tío. No insultes a la gente, tío. No vayas insultando a la gente. Mira. ¿De qué vas, tío? Es que a lo mejor no te ha dado una torta en la cara a alguien y a lo mejor te metes una torta. Pero fíjate, es que es el efecto sanador de un bofetón, por ejemplo, que no es un puñetazo, ¿no? O sea, yo creo que yo me acuerdo la primera vez que a mí un tío de 2 metros me pegó un empujón que me humilló. Y yo dije, no, no voy a ganar esto, o sea que me tengo que ir con la humillación. Además me empujó delante de una chica. Claro. Y dices, pues... pero, ¿qué era? Pero espera, ¿qué era lo que había pasado antes? Que me había hecho el simpático. No sé qué. Y le hice una broma y el tío dijo, a tomar por culo, boom. Y me la tuve que comer. Pero mira, ¿qué te vas a comer? Mira, yo estaba con unos colegas en Ramiro, en el Magariños, y yo no me río de nadie. Aparte de un pibe
con una bolsa como del gimnasio, un tío grande. Entonces hay unos pibes ahí, te coge el muy simple. ¿Y tú de qué coño reís? No, tío, te cagas la puta boca que también eres tonto. O sea, un tío que viene del gimnasio, que mide 2 metros, tronco. Y digo, ¿y tú qué coño estás riendo? Claro. De nada, ¿no? Pues cállate la puta boca y cállate, imbécil. Y ya está, y así aprendes. Un poco, es que la hostia, la peña es la leche. Pero bueno. Predisposición a la violencia, ¿vale? O sea, eso es lo primero. Sí, es todo al final eso. Luego, yo creo que tú eres el que lo has pensado y lo has razonado, eres antropólogo, doctor, o sea, la referencia cultural del macarra, que no es una referencia escrita, ni está leyendo, ni tal, es de esa costumbre de, si yo lo tengo que retrotraer al inicio, es el mercherismo y el gitano. ¿Puede ser? Yo no lo veo así, yo no veo que el gitano sea el macarra. No, el gitano... Pero sí que hay una, como dicen ahora, una cierta apropiación cultural, por ejemplo, del Chel y de todas estas cosas. Sí, claro. Bueno, lo ha habido siempre. Para empezar, todas las palabras. Tronco es carcelaria. Eso. Y siempre ha sido así. Guay viene también de los moros, por ejemplo, en el norte de África, cuando te vendían. Es guay, es bueno, guay, ¿no? Uh-huh. Y en Estados Unidos lo mismo. Toda la palabra hip y todo eso viene de. Pero entonces, de los negros. Pero entonces el mundo del crimen. ¿El qué? Claro, es que macarra, no, que hay una apropiación lingüística de las marginales que ocurre en Estados Unidos, ocurre en España y imagino que ocurre en Francia y en todos los lados. Ahora, que la marginalidad total o es como el delincuente profesional. Hay muchos delincuentes profesionales que son macarras o han sido macarras. Claro. Hay muchos gitanos o gente marginal que son macarras. Pero realmente la categoría macarra es esa categoría urbana que originalmente era de payos, realmente, ¿vale? Uh-huh. Otra cosa es una delincuencia organizada de clanes y tema de esto. Eso no es exactamente macarra, ¿no? Eso sea marginalidad pura y dura, pero el macarra era un tío que era, pues, en los años 70, que se pegaba de hostias y que muchas veces venía del campo y que se acabó pervirtiendo la gran ciudad. Y que entra y sale, puede salir, entrar y salir del mundo del crimen, pero no tiene por qué ser un delincuente profesional. A ver, un delincuente profesional, es que cuando tú coges un delincuente, los delincuentes profesionales en cualquier lugar que van quedando menos y menos. Uh-huh. Son élites. Esos son macarras que se han organizado y ya son más peligrosos, son más sociópatas, uh-huh. Y son gente que se ha entregado a una vida de delincuencia absoluta, que eso puedes ganar muchísimo dinero, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que no es como las películas que te cogen y te meten en la cárcel siempre. No, yo conozco gente que tiene campos y tiene casas y dedicándose a robar droga a otras personas. Uh-huh. Entonces, de hecho, la gran delincuencia es cómo funciona. Es decir, un buen delincuente lo que hace es buscar dónde son las áreas ilegales y a ese le voy a extorsionar. Porque no puedes decir, oye, perdona, si a mí me extorsiona, digo, oye, perdona, policía, ayúdame. Que tengo un campo de marihuana. No le interesa. Tengo un campo de marihuana y me lo están robando. Eso es, exactamente. Claro, porque aquí hay otro tema curioso, que es que el macarra o el mundo del macarrismo hay una cierta intersección con el mundo del que no es un macarra, a lo mejor es un tío de clase media, pero que pues, le gusta salir por la noche, o el momento en el que en Madrid se empiezan a abrir bares distintos en los años 60, los años 70, Costa Fleming, todo esto. Es un mundo en el cual hay gente que simplemente gente de clase media que le va a la marcha, pero claro, siempre al final acabas codeándote con macarras. Y luego está ya la panda del moco y la gran tradición del pijo malote. Claro, pero en los 70 para mí... Palma siempre, creo, ¿eh? No. Yo soy muy amigo del Loic, que tiene pistolas de la pata del moco original y hacían full contact, eran míticos, mitiquísimos. Y se pegaban más que nadie, eso no perdían nada. Eran más duros que los propios macarras. Y de hecho, para ellos, macarra era una cosa, para que veas cómo ha cambiado la palabra, ¿no? Para ellos, macarra es de otra extracción social, es decir, de barrios obreros. Uh-huh. Pero para nosotros hoy en día, pues un pijo macarra o un pijo que se pega de hostias y tal, y hay muchísimos, y es una tradición muy importante que había en España, y que ahora se ha perdido mucho, pero que en los 90 era muy, tú lo veías. Yo me acuerdo de que se veía el típico con su motito, con su pibita, y que traficaban un poquito, eran canallitas y tal, y era una tradición muy importante que yo descubrí que provenía sobre todo de la panda del moco, que era una pandilla de gente jodida, pero muy pija, paraba mucho en el Vips perdona, ¿cómo se llama esto? De Paseo a La Habana, Paseo a La Habana. Yo en mi experiencia personal de los 19 a los 21, dentro de ese mundo, como parte de algo parecido a eso, claro. Con algunas de esas conductas, ¿vale? Eso suele, o sea, y entonces el after de Somos Aguas,
las fiestas a las 3 de la tarde, ya después de 48 horas saliendo, éxtasis, todas las putas y travelos de la casa de campo. O sea, era el after al que iban todas las putas y travelos de la casa de campo cuando chapaba la casa de campo. Y entonces las drogas, no sé qué, tal, y esa visión del chico de clase media bien, que está explorando mundos, no sé qué, y porque es un poco peligroso y no sé qué, eso choca robustamente el día que coge un portero eslavo, saca la porra extensible, te empotra contra la pared y le dice, dame todas las pastillas. Y ahí dices, no soy Tony Soprano. No, cuidado. O sea, no soy Tony Soprano. Acabo de descubrir... Pero ahora acaban de pillar a... Porque me va a coger la barra y voy a perder un ojo. Sí, pero ahí estás creyendo que hay gente que por ser pijo, que la hay, se mete a jugar chorradas que no tiene y la cagan. Pero no siempre. Hay gente que lo tiene en los genes y, claro, que son muy pijos y que te pega un tiro entre cejas, ¿sabes? O sea que no. Bueno, un clásico de la historia criminal española, Jarabo, era un tío que era de familia noble. Sí. Y hay muchísimos. Merrin, el francés Merrin, Jacques Merrin, que era, bueno, de familia de clase obrera, que se hizo rico su padre y ese era un psicópata tremendo, pero yo conozco y son pijazos, de hecho, pistoleros, traficantes y boxeadores, muchísimos boxeadores. Hace poco les dedicó un artículo al aristócrata hace 2 semanas, ¿no? Exactamente, ese es uno de ellos. Boxeo desde los 16. Sí, pero mira. No, pero digo, claro, mi experiencia es, claro, uno sobredimensiona la experiencia, ¿no? Personal de, claro, te das cuenta de cuando a partir de que ya estás en otro nivel, y seguramente haya gente que sí que esté en ese nivel mental, ¿no? De decir, no, hasta las últimas consecuencias, pero claro, eso ya es gente dispuesta a entrar en la cárcel. Claro, o sea, que no tienen miedo como tú y yo. Exactamente. Una historia guapísima de la panda del moco es que iban los dos pijos y les meten en el calabozo y le iban a robar las zapatillas y entonces pillaron por todos lados, ¿eh? Que era un poco como los Cobra Kai de la película de Karate Kid, ¿no? Y antes de Karate Kid, porque Karate Kid es del 84, esto era del 80. Oye, ¿y el paso a la madurez? Porque habíamos dicho, predisposición a la violencia... Sí, yo creo que el macarra de verdad es simplemente se le pasa, e incluso en los años 70 trabajaban todos porque no había tanto paro. Y era uno pescadero y tal. Y yo creo que el macarra de verdad, normal... ¿Se acaba siendo padre? Claro que sí. Ya los que ya se ponen ya se convierten en delincuentes profesionales. Eso claro, ya... esa es la... Exactamente. O sea, fíjate que antes estábamos diciendo los que entran, salen, no sé qué, y entonces yo la sensación, pero entonces es una identidad juvenil. Sí, claro. Vale, entonces tenemos 3 elementos. Sí. Predisposición a la violencia, ¿vale? Esa sensación del dentro-fuera de la cultura de lo marginal, con en esa general español, apropiación cultural, sí, pero tal... Y luego esa tercera que es lo joven. Claro. Lo joven. Y ahí es más o menos donde está el macarrismo. Eso. Y también en un momento determinado relacionado, sobre todo en el tema de las tribus urbanas, con una música determinada y con una estética determinada. Por supuesto. Y también piensa que hasta los primeros macarras ya, como los macarras interseculares, digamos, los que, como este todavía no ha muerto, ¿no? Uh-huh. Eran siempre una influencia de la cultura anglosajona. O sea, estos cuando se empezaron a hacer super pandillas en España, en Madrid y en Barcelona, era cuando salió la película, fue un gran éxito, West Side Story. Entonces, incluso estos que eran los macarras antiguos creían que eran modernos y creían que eran rockeros, ¿sabes? Entonces, siempre hay esa mezcla entre lo castizo, lo tradicional, la gente que ha nacido aquí en esas épocas, uh-huh, y una influencia siempre extranjera. O sea, tiene que haber esto es curioso. Sí. O sea, si no sería un macarra, que sería un proxeneta. El macarra callejero, etcétera, es el que empieza a surgir con la influencia de la música anglosajona. De hecho, el macarra, que estábamos hablando antes con un entrevistado de Vallecas, con el pelo corto por aquí y largo por ahí, las campanas gigantes... Sí. Eran gente que escuchaban estos grupos ingleses como esos que son... ¿Los Mods? No, los de Cuadrofenia. Brings the noise. Eso era como música esta... música glam y todo esto. ¿Qué? Música glam. Glam, exactamente. Sí. Exactamente. Curiosamente era el glam, que es como hermafrodita, como le llaman a la persona. Sí. Hermafrodita le llaman, ¿cómo se llama? Pero que me salen unos pollos increíbles, pero ¿cómo se llama? Hermafrodita no, híbrido no tiene un nombre, eso cuando da igual. Tiene un nombre que es como un poco de... Non-binary, gender, no, lo que se decía... queer, no, lo que se ambiguo. Espera. De lo que se decía de David Bowie en los 70. Mariquita. No me esa está bien, Irene, está bien tirada.
Andrógino, era un rollo andrógino. Como es curioso que fuese precisamente los macarras ultra machotes en España, ¿no? En Madrid le gustaba mucho ese tipo de música glam, es curioso. Yo tengo la sensación de que la gente en Mieres o en la Cuenca del Caudal no llamarían a David Bowie andrógino. Es una... Yo no hablo de David Bowie, hablo del glam ese que eran tíos obreros. Que sí. Los Slade y todo eso. Eso es lo que les encantaba, eso es lo que me gustaba al Macarra primero de los años 70 con unas campanas y luego llevan eso, como le llaman esa cosa que eran como camisetas cortas. Sí. Que también es un poco. ¿Sabes? Un poco raro. ¿Eso cómo le llaman? ¿Que tiene un nombre? Sí, como era el Tiene un nombre, yo no lo conozco, pero me lo han contado. La gente de esa época lo conoce. Es como una camisetilla que se corta por aquí. ¿No? Es como llevaban ellos patrones de campana y como un polito que para se que se les viera. Bueno, eso era, pero ahora lo lleva Harry Styles. Sí, porque otra vez ha puesto. Que también es. Claro, pero ellos Andrógino. también no, ellos no eran. Claro, ahora seguro se ve en la foto y no lo usa. No sé cómo se llama, Petit. Pero no tú sé qué. sabes, pero yo estoy esperando a que Jorge levante la voz. O sea, yo estoy esperando. ¿Por qué? O sea, voy a desvelarlo yo. ¿Me A vas a ver, hacer se lo he contado desvelarlo a mil mí? veces, que yo que sí, que yo he ido con las uñas pintadas, he ido con cosas de estas. Que ha sido glam. No, pues me voy hasta luego. Que ha sido Bueno, glam. lo voy a contar aquí en primicia. Bueno, en primicia, lo he contado muchas veces. A mí una vez con un amigo Tú pensabas que estabas delante de una persona normal. Casi salimos a hostias en unos billares porque había unos... Estábamos gestionando el año 90 y muchos, pero tampoco... Que todavía había billares, ¿no? Casi. Sí, El Gran Match, mítico Gran Match, es uno que está enfrente de las... el Gran Match lo conoce, el Gran Match. Unos que habían sol. Ya, claro, pero tú, gracias a que Gran Match están enfrente, todavía están enfrente Billares de y las colmenas. recreativos. A la tu casa. Sí, a mi Chicos, padre ahí a jugar, billares y ¿vale? recreativos. Vale. Claro. Maquinitas. Déjame, Street Fighter 2. déjame que ya lo cuento. Y entonces, claro, íbamos mi colega y yo como molones ahí y tal, pues eso, con la línea, las uñas pintadas, pero que no éramos gays, pero bueno, pero tal. Entonces, claro, ¿Para qué le metes en los billares, tío? había unos... Esto es espera. lo típico que tenía que hacer el Alden de los 80. Llevaba de rímel, pero no era gay. No, ¿eh? no, O sea, no. ojo. Pues había unos catetos al lado con Tío, unas no, tías. y estamos las en tí- 2020. Había unos catetos al lado con unas tías y las tías claro, se empezaron a fijar en nosotros. Entonces los tíos empezaron, maricones, no sé qué. Tal. Y claro, yo cogí el taco, y aquí salimos a hostias. Pero vamos, bueno, al final los pavos se fueron y tal. Pero esas cosas te pasaron todavía en Madrid hace 20 años. Que sí, que sí. No, yo creo, mira, una de las cosas que más me llama la atención cuando intento dialogar con las generaciones más jóvenes es esa ausencia de violencia. O sea, el hecho de decir, a esta persona no le han dado un bofetón, Sí, ¿no? sí, O sea, es ridículo. Y no, pero no lo digo como algo bueno. O sea, yo no digo que la violencia sea buena, pero sí que la violencia educa. Hombre. O sea, el hecho de que tú digas, mira, hay cosas que no voy a decir Mira, lo que no puede ser es que venga gente contando milongas y diciendo que es que estamos en el peor mundo posible porque no tienen ni puta idea, ¿vale? Ni puta idea. Cuando yo tenía el pelo largo, por tener pelo, soy heterosexual, lo que tú quieras, macho blanco, lo que te salen los cojones, y yo, por ejemplo, no podía pisar por la zona de Argüelles, porque eran nazis que me partían la cabeza. Entonces, que vengas tú ahora, tronco, a contarme milongas, vete a la mierda directamente, Trigger warning. tío. Ya está, Te vete a la digo, o sea, mierda, macho. Es que no sabes lo que es una cosa real, Eso ¿sabes? lo- Es eso lo un he payaso vivido, y un o sea, idiota, ¿sabes? Ya está. Unos tíos quemando una casa de unos gitanos al lado de mi casa. Claro. Y es el mundo en el que vivimos. Claro, pero es que fíjate, en las redes sociales, que parece como que todo hay como un exceso verbal, ¿no? Yo muchas veces la gente me dice, oye, pero ¿por qué no te importa y tal? Y yo, pues tío, porque me parece una gilipollez, o sea, no sé cómo explicarlo. No, es que no es que... Lo que sí me llama la atención, y hay que ir finalizando, a pesar de que el diálogo me lo estoy pasando de puta madre, me contaba antes Jorge, a mí me ha pasado, ¿no? De decir, joder, coño, ¿por qué tengo yo, un paisano de 40 años, que andar educando a gente de 25? Hola, O sea, o de 40, que también los hay. ya, pero Están haciendo joder, pero gilipollas, ¿no? tío, a ver, por ejemplo, tú no te metes con la familia de alguien. Es como una norma básica, ¿no? Es como decir, oye, mira, salvo tú no te metes con la madre de alguien, no te metes con los hijos de alguien, no te metes con... Porque existe la posibilidad, lo digo aquí, Sí, de que como me entere de quién eres, claro. aparezca en tu curro. O sea, pero que no lo digo Y en plan piensa, mal. y me O sea, parece, el domino es que entonces, por muy macarra que fueses, tú coges los cristalitos, los ponías en el y si no ibas a cobrar. Y si te viene una señora y te dice, tú, cállate la puta boca, te callabas. Y, ¿no? O sea, había Entonces- un respeto a la gente mayor, incluso el macarrismo de los 70, ¿sabes? Y entonces ahora, pues hay gente que se va de víctima cuando es la gente más o sea, yo creo que pero, se ha creado... siguiente combinación, que es de la que estás hablando. Sí, tú, sí. Que es... Y entonces, ahora, a día de hoy, hay en redes sociales una combinación rarísima entre ir de vacilón y de querer estar todo el no sé qué más, y luego ir de víctima también. Claro,
mira, el business no es así. O sea, este rollo de ahí va lo que me ha dicho. Oye, no, pero ¿qué decir? O sea, no es como... Pero vamos a ver, son toda una especie de fantasmagorías. Ahora de repente dice Irene Montero, por fin, en el primer vez de la historia tenemos libertad sexual. ¿Pero qué está diciendo? ¿Pero qué coño estás diciendo? ¿De qué película me estás contando? ¿Cómo puedes decir tonterías tan grandes, colega? No te das cuenta, pero perdona, por primera vez hay morenos en España. ¿Pero qué dices tú? ¿Pero qué coño dices? con la Y has sido tú la que la has descubierto. Muchas gracias, hombre. No, ¿Y qué no. cojones tienes? Como, gracias a Iñaki, hay morenos en España. ¡Ole! Gracias a Iñaki se habla castellano en Madrid. ¡Ole! Dame un premio. Aquí un saludo, anda. Vete a la mierda, Irene Montero, hombre, directamente. Oye, pero... que te jodas, ¿sabes? Pero qué tontería. Y yo soy de izquierda, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué película me estás contando? Según Irene Montero y según el gobierno, ya Joder, los macarras no existen. Los macarras etimológicamente no existen porque se ha prohibido el proselitismo, cosa que por lo visto antes no está prohibida. No, hombre, no existe. No, pero fíjate, es curioso, ¿no? Porque... La feminazi no existe. Ah, pues ya está, pues no existe. Los hijoputas no existen, pues no existen. No, pero... Una técnica maravillosa para que no exista la cosa. Es simplemente decir que no existe. Podemos normativizar el sexo. Ojo, cuidado. O sea, espera, a ver, mira, yo no es por nada, pero seguramente el territorio en el que más errores cometa una persona a lo largo de su vida, una persona normal, sea el terreno sexual. ¿Vale? Es un sitio de equívocos, de confusiones, de errores, de pedir perdón, de acertar, de equivocarse, de arriesgarse. Exacto. Y precisamente el que tiene miedo no folla. No folla. Ni folla ni se enamora. O sea, entonces... Por cierto, si solo sí es sí, a mí me han violado infinitas veces. Infinitísimas. Mira de vez que he follado que infinitísimamente. Pero a mí, por lo menos, hombre, algunas cuantas me han violado. Porque como le he dicho que sí, justamente que sí. Bueno, tú pregúntale, ¿quieres follar? No. Si tú preguntas, no vas a follar. A mí me ha pasado con una tía, me acuerdo que me deja a mis colegas tirados y me voy ahí, me meto contra la historia de mi juventud divertida, estoy en el búho y entonces digo, hola, y digo, y no parecía ni que era especialmente tal. Y digo... El búho autobús espera, madrugada. Sí, perdón, entonces le digo, ¿me das un beso? No. Y entonces le digo, más tarde, ¿y si voy a tu barrio un rato y nos vamos ahí? Y dice, vale. Y me subo tronco atrás y se me tira encima y bueno, fue espectacular. Pero claro, así no sé, es decir, incluso aunque follase, si tú lo dices explícitamente no vas a follar. Claro. Ya está. Entonces, vamos a dejar de decir gilipolleces, ¿vale? ¿No? Aquí lo decimos yo por mí. No, me parece perfecto. Gilipolleces, porque encima la gente se tiene que tragar estas paridas. Que no son reales. Y están hablando, el de izquierda dando ya no sé qué, que sabe que es mentira. Y tienen que jugar a estas chorradas dogmáticas. Aquí lo digo. Me suda la polla las tonterías que dice la peña en la tele. Ha captado el espíritu del programa perfectamente. No, sobre todo lo que ha pasado es que como antes nos han dicho que no se podía gritar, hemos gritado porque esto nos pasa a los que venimos, que es que decir, que no se puede hacer, espera, vamos a ver. Claro que sí, hombre. O sea, entonces, claro, fíjate, yo preguntaría, normalmente pregunto una cosa, lo que pasa es que quiero transformarlo un poco en honor a Macarras Interseculares. Primero, lo que hacemos como una de las últimas preguntas es recomendar un libro, una película, una serie, un disco, una canción, una letra de un poema, de algo que nos convoque a la conversación, o sea, que convoque a la conversación que hemos tenido aquí, ¿vale? Esa es la última pregunta que te voy a hacer y que le voy a hacer a Jorge. Yo voy a recomendar Macarras Interseculares, que ha sido un exitazo. O sea, hay que decirlo, lo ha comprado mucha gente. No sé si todos los que lo han comprado lo han leído. Yo creo que sí se ha leído porque es un libro que va directo al corazón de... Una cultura emocional. Es pop, o sea, es muy, muy legible. Bueno, de hecho, generalmente las historias orales, que esto es bastante de historia oral, se deja leer. Yo no ¿Vas sabía... a firmar en la Feria del Libro? Pues no, la verdad que no me han llamado y también porque tengo ahora un libro que se llama Macarras Ibéricos, que es la segunda parte, que sale en La Mina, Barcelona, Sevilla y tal. Que justo ya está le acaba de llegar a un amigo que me lo ha mandado el mensaje. ¿La maqueta? No, ha llegado ya en papel, pero vale. Se supone que hasta que distribuyan pues es la semana que viene. Bueno, pues entonces recomendamos Macarras Interseculares y Macarras Ibéricos. Vale, esa es mi recomendación. Gracias. Ahora os preguntaré cuáles son vuestras recomendaciones al objeto de la conversación. Pero antes, la antepenúltima pregunta es, normalmente si mandarías a mis hijos... Carmen, Manel y Adrià, sí. 9, 6 y 5 años ahora mismo, a defender las Islas Canarias, militarmente. Es decir, si hubiera un invasor, si mañana hubiera un invasor argelino, por ejemplo, es una pregunta que normalmente contesta casi todo el mundo en el podcast, y entonces si tú enviarías a mis hijos a defender
las playas de Famara, la tierra volcánica de Lanzarote. No, porque yo creo que estamos en una cultura, gracias a Dios, que las guerras se están reduciendo y creo que se están solventando muchos asuntos con ciertos acuerdos y ahora Putin es el que está recuperando ciertas tradiciones antiguas. Pero yo creo que el mundo globalizado se resuelven las cosas de otra manera, ¿no? Si invadiese a alguien, pues... O sea, no se resuelven a hostias, como los macarras. Sí. Sí. O sea, Putin es un macarra. Putin es un macarra. Claro. El macarra último, ¿no? Entonces, pero voy a transformar un poco la pregunta y preguntaría, ¿educarías a tus hijos, si llegan en un futuro hipotético, como macarras? No, para nada. Ahora... que te sepas defender, y te digo una cosa, me fascinó. Estaba viendo Joe Rogan, que me gusta bastante, y tenía una entrevista con el del Fight Club, ¿no? Que no me interesa mucho ese libro ni nada, pero cuando le estaba entrevistando dice, ¿sabes de qué va la película de Oficial y Caballero? Dice, la primera escena está con su padre, pero están follándose unas prostitutas ellos juntos. Como que no es una figura paterna, es como su colega. Entonces se tiene que ir, está como rayado, y se tiene que ir a la mili para que el negro haga de figura paterna. ¿Y qué hace el negro? Meterle caña. Entonces, si tu papá y tu mamá te miman, te vas a comer la mierda en la vida. A mí, mi papá y mi mamá siempre me llevan la contraria, que es lo que se hacía antiguamente. Entonces, esa figura paterna... ¿Para qué sirve que te lleven la contraria? Para que te aprendas para lo que tu toca. Identidad, porque tu identidad necesita otro. Y para lidiar con el mundo, que es un mundo muy complicado. Es mucho más hay que complicado. estar fuerte y duro y preparado. Y si tu mamá y tu papá te dicen que todo tiene razón, pues te come la mierda. No, es verdad, yo conozco gente que está deprimidísima porque están inutilizados. Por eso en inglés se llama spoil, directamente arruinar. Mimar es arruinar. Arruinas a la persona. Spoiled brats. Sí. Entonces, le arruinas de verdad. O sea, entonces, yo prefiero tener un padre un poco jodido, que lo he tenido. En el sentido, un padre de la época, ¿sabes? Que te cogía y te arranca la cabeza, básicamente. O sea, vamos, que era un papá, no sé, padre, no, pero que yo era muy cabrón también. Era un padre, no, era un padre grande. No, pero era padre grande. Y todavía manda, Yo siempre lo he pensado, digo, si fuese Mick Jagger y tuviese 1.000 millones de euros, me diría, ¿qué hace con el tatuaje? Fuera de mi puta casa. Y ese patriarca, en términos ¿ves algún tatuaje romanos, que los romanos podían vender al hijo directamente. No, que sí, autoritas y potestas, las dos caras de la misma moneda. ¿Tú educarías a tus hijos en el macarrismo? Educarlos no, pero yo creo, a ver, es esta mierda de que la educación tiene que generar gente contestataria, ¿no? La educación tiene que meterte a hostias y tienes que, o sea, un poco de sangre con la letra. Y tú, en reacción a eso, es lo que debe revelarte, porque si ya viene revelado de fábrica eres un gilipollas. Claro, porque entonces, ¿Cómo no te estás revelando, claro, estás actuando a favor del sistema. ¿Cómo va a ser una rebeldía institucional? Lo peor de ahora es cuando la gente se cree que se está revelando cuando está diciendo lo que Claro. los del neoliberalismo americano, es decir, perdona, que te vista de mujer en el 2022 campeón, no es revelarse. Revelarse es ser como Manamara en los 70, que le pegan de hostia los grises. Entonces, que me vengas ahora con 40 años de retraso y te crees que estás inventando la pólvora tronco, eres ridículo. Punto pelota. Es ridículo. Si tú te crees que estás revelándote, que eres más tonto que la pasión, que la madre que te parió. O sea, y se creen que ahora están rompiendo tabúes que se hacían. Pues sí, vamos a ver. La peña se vestía de mujer Prince, todo Dios, en los 80 y en los 70. Me encanta porque te prometo, Iñaki, que ha salido el podcast más de tono más boomer. Sí. Y este es un espacio que ensalza lo boomer. O sea, entendemos, o sea, nos engrandecemos. Y los zoomer también. Se ensalza lo que haga falta. No, pero que los zoomer, no. Y que queremos que los zoomer defiendan lo suyo. No sé si me explico. Aquí cada uno defienda con fuerza lo suyo. Y me está encantando, tío. O sea, porque es como, joder, claro, hay que. Esta manera de expresar. Pero Jorge tiene que recomendar una obra artística en relación con la conversación. Y tú también para cerrar. Pues mira, voy a recomendar, pero bueno, que la gente se la escuche, que es una canción de los Who, del Cuadrofenia, que habla. La canción no es muy allá, o sea, está bien, pero no es de las grandes de Who. Pero habla de justo esto que estabais hablando antes, del paso de cuando dejas de ser un macarra y de repente eres un adulto. Y se llama Bellboy, la canta extrañamente, la canta el batería, joder, ¿cómo se llama? Sí, el famosísimo batería que se murió. Bueno, la canta el batería, no la canta Pete Townshend ni la canta Roger Daltrey.
Y entonces él lo que es, cuenta la historia de un chaval que se pegaba en las playas de Brighton con los rockers y no sé qué tal, y que de repente es un botones de hotel que ya tiene por 20 y tantos, 30. Es Sting, al final es el de los guays de... Entonces, y se ríe al final de la película porque Sting va vestido de botones. ¡Es un botones! ¡Dices, Claro. es un botones! Claro. Entonces al Tú final, eres pues, guay con tus colegas, pero luego eres al un final botones. eres un botones. Exacto. Bueno, es que esa para mí es la película de referencia, no la hemos tocado aquí porque como no habla del macarrismo español, pero que es ahí está todo el arco de lo que es esa explicación sobre las tribus, la alteridad, las drogas, la defensa de la identidad en un mundo en el que ya no tienes una identidad y demás. Una obra artística Pues que... hombre, yo ya que estamos hablando de Boomer, para mí la canción más Boomer de todas es tin 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 tin. Rock, ¿no? Bob Seger que dice, no me gusta la música, y a mí me gusta el rock and roll, y yo, hombre, que yo nací en el 81 y es una película que aparece en Risky Del Business. 82, es 83. Risky Business, del tío. 82, o sea que bueno, todo se ha inventado y esto que se cree que ya lo hacía de Tom Cruise bailar ahí, esa canción tan Boomer que dice, llámame antiguo, pero a mí me gusta el rock and roll. Dame Oye, los 50. Risky Business, o sea, es que yo no sé si la gente... Peliculón. ¿Sabes quién hace la banda sonora? No. Tangerine Dream, que es el grupo alemán como tipo Kraftwerk, que se salió en muchos grupos alemanes de la época, y Tangerine Dream era un grupo muy bueno y la música es buenísima, es un peliculón. No, pero es que hay que explicarle a la eterna juventud que en Risky Business un tío El business- acaba montando El business es montar un puti. es montar un puticlub para sus amigos de clase media porque Media americana que es como mansiones Sí, gigantes. sí, con un Porsche en un garaje. tal. no, pero es que Ferrari, no, un Porsche, no un Porsche. pero es que lo cojonudo es la complejidad de las relaciones entre los protagonistas porque Es un peliculón esa. no, es que en la relación entre ellos, entre ¿cómo se llama ella? La Sí, rubia Rebecca esta. de Mornay Rebecca y- de Mornay y Tom tal. Cruise, sí. Es que ella, o sea, ella no es buena, ni. O sea, le mangan la casa con el huevo de cristal Calacal famoso. Pero acá has aprendido de algo. ¡Joder, claro! Es que el tío dice, vale, o sea, he pasado de niño a hombre porque me he enfrentado a lo que Oye, es el decir puto aquí, mundo. Tom Cruise no va a ver, pero oye, perdona, respeto 100% que un tío tan joven es un gran, me gusta mucho. Es un extraordinario actor. Exacto, y tan joven que estaba el tío preparado. Yo le respeto mucho a él. la A verdad. ver, le pasa lo mismo que a mí, que los que somos muy guapos tenemos que chocar con... Tenéis los que demostrar cosas. Claro, o sea, a Tom Cruise le pasa... A Irene, ¿a que sí? O sea, tú en cuanto me has visto has dicho, joder, qué tío más guapo. Entonces, Eso ya te nubla, cualquier juicio que tengas. sobre entonces, te claro, nubla. nos pasa a los guapos que cuando tenemos que, como tal, es como que, no lo vas a ver hacer porque es guapo y tal. No, y Tom Cruise es un actor extraordinario y tuvo que hacer Nacido el 4 de julio para que la gente empezara a reconocer que es un actor y luego que está como un puto cencerro. Pero, no, que sí, o sea, todo, pero no pasa nada, la gente es así, hay que abrazarla en su complejidad, con sus imperfecciones y sus mierdas, como todos. Yo fíjate que, por finalizar, ese paso a la madurez, ¿vale? Ese risky business, ¿no? O sea, ese paso de la infancia donde todo funciona y donde las horas son fijas y donde, hay que estar en clase sentado y demás. Y esa exploración juvenil por mundos donde de repente las normas son otras, los colores son raros, los horarios son diferentes, las relaciones de amistad también están más vivas y te imantas, ¿no? A experiencias. Yo creo que la gente que viajó a Saint-Denis aprendió algo. Yo creo que Tom Cruise en Risky Business... Yo creo que Tom Cruise se lo pasó mejor. O sea, quiero decir, la experiencia del aprendizaje fue con algo más de... Aquí a la peña la pasan muy mal. Pero, O sea, pero cara, no hay, caras muy Yo creo desorientadas. que al final quien ha aprendido es el gobierno francés, yo creo. claro, pero no hay que dejar de celebrar la gente que nos expone a cosas que nos hacen aprender sobre la vida. Claro. Sea Saint-Denis, sea Risky Business, sean los feriantes de los setos o sean los macarras interseculares o ibéricos. Señores, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao.